Gracias por acompañarnos una vez más en el ciclo de conferencias del Diplomado de Formación para Gerentes de la Industria de Petróleo y Gas. La tarde de hoy nuestra conferencia es el rol de la catálisis en la implementación de un escenario energético sostenible con nuestro ponente invitado, el doctor Klaus Friedel Ortega, a quien agradecemos altamente haber aceptado la invitación a participar con nosotros hoy. Les recordamos que la modalidad de las conferencias implica la participación del ponente y al final activamos una sesión de preguntas y respuestas a través del chat, por supuesto. Los micrófonos van a permanecer cerrados. Saludamos a los profesores, invitados especiales y a nuestros alumnos que ya se encuentran conectados para esta conferencia. Y a continuación, Juan Sabo, del equipo de coordinadores, nos va a presentar mayor detalle de la trayectoria de nuestro ponente de esta tarde. Adelante, Juan. Gracias. Muchas gracias, María Estela. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y sobre todo gracias al doctor Klaus Friedel por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Esta presentación, como lo dio María Estela, en el seno del curso de diplomado de formación de gerentes de la industria de los hidrocarburos, y también están invitados los estudiantes y profesores del curso de petroquímica que acaba de concluir. Hoy, como dijo también María Estela, tenemos el privilegio de escuchar la ponencia del doctor Klaus Friedel Ortega, quien es un joven venezolano con una brillante carrera en el mundo de la ingeniería, la tecnología y la academia. Esta conferencia, en verdad, originalmente fue programada para el diplomado de petroquímica, pero Hans estuvo enfermo, creo que tuvo COVID, y entonces tuve que suspenderlo. Y ahora que ya está sano y totalmente recuperado, entonces nos pareció muy importante poderlo reprogramar en este curso de petróleo y gas. Klaus nos va a hablar sobre el rol de la catálisis en la implementación de un escenario energético sostenible. Y como todos sabemos, actualmente nos encontramos en los inicios de un complejo proceso de transición energética. Y también sabemos que este proceso requiere el diseño, la implementación y el uso de energías renovables confiables, con énfasis sobre la palabra confiable, ya que las energías renovables como la eólica y la solar son energías intermitentes y su almacenamiento no está resuelto técnica económicamente todavía. La catálisis, según nos expondrá Klaus, es uno de los mecanismos para resolver, por lo menos parcialmente, el transporte y el almacenamiento de las energías verdes. Conociendo un poco más de su vida y su carrera, Klaus comenzó su educación en el Colegio Humboldt en Venezuela y a pesar de haberse mudado a México y posteriormente a Perú, terminó sus estudios de primaria y secundaria bajo el sistema alemán, y en ese sistema, por sus excelentes resultados y sus notas, recibió una beca para estudiar ingeniería industrial en Alemania, que de hecho lo hizo en la Universidad Técnica de Berlín, y posteriormente continuó su carrera y obtuvo el doctorado en catálisis heterogénea. Y yo tuve que buscar qué es catálisis heterogénea, y entiendo que es el catálisis cuando el catalizador no está en el mismo estado que el resto de las sustancias que reaccionan. Ya aprendí algo nuevo, Klaus. Y recibió su doctorado en catálisis heterogénea en el Instituto Fritz Haber de la prestigiosa Sociedad Max Planck. Fue investigador y catedrático en la Universidad de Duisburg-Essen y actualmente es catedrático vitalicio en la Universidad de Christian Albert. Dr. Friedel ha publicado numerosos trabajos en su campo de experticia y ha sido conferencista internacional en numerosos países y en numerosos idiomas, pero entiendo que esta es la primera vez que va a hacer una disertación en español, a pesar de ser venezolano.
Entonces, no me queda otra cosa que agradecerle nuevamente su presencia y la aceptación de la invitación y dejarlo con ustedes para oír esta interesantísima charla que yo miré las láminas y me pareció muy interesante. No entendí parte, pero ya lo voy a entender cuando lo oiga de las palabras de Klaus. Adelante, Klaus, gracias por estar con nosotros. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Liesa y a todas las personas, a todos los coordinadores por la invitación. Muchas gracias también por la introducción y por la presentación de mis diferentes etapas en la vida. Y como muy bien dijiste, esta es la primera vez que voy a hablar sobre un tema científico en español, porque generalmente he hablado en alemán o en inglés. Entonces, bueno, si por ahí se me escapa una palabrita en inglés, entonces ya saben por qué. Eh, Como verán, el tema que les quiero presentar hoy es el rol de la catálisis en la implementación de un escenario energético sostenible, porque es realmente importante entender que precisamente como nos dijo Juan, las energías renovables son intermitentes y generan electricidad, y la electricidad per se no es almacenable, a menos que se utilicen diferentes alternativas, diferentes tecnologías, y vamos a ver un poco qué rol juega la catálisis en este contexto. A ver, un segundo. Exacto. Si me permiten. Ok. Los 5 aspectos que voy a mencionar hoy y que voy a tratar a lo largo de la presentación es, primero voy a hablar del calentamiento global, o sea, cuál es el vínculo entre las energías, entre las tecnologías de energía regenerativas y la catálisis. Por eso primero tenemos que entender un poco más acerca de los procesos atmosféricos. Luego entender un poco sobre conceptos básicos de la catálisis, qué es la catálisis, su definición, qué tipos. Ahí vamos a ver nuevamente el tema de catálisis heterogénea y otros más, y algunos aspectos importantes de síntesis de catalizadores. Obviamente se puede hablar de cada uno de estos temas por horas, pero bueno, voy a nada más tocar algunos aspectos que a mi juicio son claves para poder entender el contexto. Y luego, dentro de todo el contexto energético, hay dos moléculas que juegan un papel fundamentalmente importante dentro del concepto que se está hablando a escala internacional, que por un lado son el metanol y por otro lado es el amoníaco. Y bueno, son también dos moléculas que tienen un papel fundamentalmente importante en la industria. Y en este caso también se les asigna un aspecto fundamentalmente importante para el almacenamiento energético. Y al final, lo más importante, no quise llamarlo conclusiones, sino puntos claves para recordar, porque sí son aspectos que me gustaría que llevaran a su casa y pensaran al respecto de ellos y trataran un poco de, a lo mejor para ustedes, internalizarlo y pensar acerca de esos puntos. Primero que nada, para yo poder hablar sobre el rol de la catálisis, también necesito primero hablar sobre el calentamiento global. ¿Cuál es el origen y cuáles son las causas, sobre todo antropogénicas? Porque también hay un efecto invernadero que es natural, como lo vemos en la parte superior izquierda, que es precisamente el efecto que nos permite que en la Tierra haya una temperatura favorable de 15 grados en promedio, y para que pueda haber una vida en el planeta, porque si no, no habrían los ecosistemas, no habrían todo como la evolución, digamos, que conocemos hoy en día. Y bueno, en este caso, el papel fundamentalmente importante que juega la atmósfera es que justamente actúa como una trapa térmica, que permite precisamente que se retenga la temperatura en la Tierra, en la superficie de la Tierra, y por lo tanto se pueda generar la vida en ella. En la parte inferior vemos que lo que está en anaranjado es el tema del calentamiento global, es la parte antropogénica, es la parte donde por nuestra propia actividad económica y por el desarrollo de lo que hemos hecho desde mediados del siglo XIX, se ha generado en el planeta. Es importante porque justamente hay un sinnúmero de consecuencias que todos conocemos hoy en día. Y el origen son los gases de efecto invernadero, que justamente cumplen una función importante en la de absorber y sobre todo retener parte de esa energía emitida proveniente de la superficie terrestre. Entonces, mientras hay un equilibrio a micro y macro escala, todo está bien, pero en el momento en que empezamos a alterar justamente estos equilibrios, empezamos a tener un sinnúmero
de cambios y se generan nuevos equilibrios, pero esos equilibrios no son favorables para nosotros como seres, tampoco para los animales y para los ecosistemas en general. En la parte inferior lo que podemos ver es cuáles son los principales gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano, y ahorita voy a enseñarles unos cuantos más. Existen obviamente los CFC, pero en general este tipo de compuestos más que nada atacan la parte de la capa de ozono, que no es importante que no confundamos una cosa con la otra. La parte de la capa de ozono y la parte, digamos, del efecto invernadero son dos cosas que ahorita vamos a ver en qué se diferencian. En esta gráfica, este tipo de gráficas a mí se me hacen muy interesantes y llamativas, que son los llamados diagramas de Sankey, donde básicamente se demuestran cuáles son las emisiones de gases vinculados a diferentes sectores y a diferentes actividades económicas. Lo que podemos ver es que todos los gases que mencioné, o sea, los dos gases que mencioné anteriormente, que son el CO2 y el metano, abarcan la mayor parte de las emisiones de gases que tienen un efecto invernadero. Y lo que podemos ver, que es un aspecto sumamente importante, y por eso el enfoque de la presentación de hoy, es que prácticamente 3/4 partes del origen de estos gases está vinculado con el sector energético. No importa que sea a través de aviones, a través de carros, a través de barcos, el tema es que nuestra movilidad, básicamente, y nuestro estatus de vida y las actividades económicas en general están vinculadas directamente a la energía. Entonces, eso quiere decir que si queremos atacar el tema del efecto invernadero que nos está afectando todo, y nuevamente repito, la parte antropogénica, tenemos que atacar básicamente el aspecto energético, porque ahí es donde vamos a tener el mayor efecto. Entonces, y otra cosa que también debemos ver son los numeritos que ven en la parte derecha, que es el potencial de calentamiento global. Está normalizado en el caso de CO2 como 1, y en relación al CO2 se ve el impacto invernadero que tienen los otros gases. Y lo que podemos ver es que metano y el óxido nitroso tienen efectos mucho mayores que el CO2. Por eso en muchos casos, cuando se emiten, por ejemplo, metano, es preferible oxidarlo a CO2 porque el efecto de potencial que tienen es mucho menor siendo CO2 que metano. Y en este caso lo que también vemos es que el metano está asociado con la agricultura y con la parte también, especialmente con la ganadería y con este tipo de actividades primarias. Y bueno, eso es algo que también debemos crear conciencia en términos generales. Aquí lo que vemos al lado izquierdo es una gráfica que demuestra cuál ha sido el desarrollo anual de las emisiones de CO2 hasta el año 2019. Aquí nuevamente se representa lo que mostré en la primera diapositiva, que las emisiones de CO2 empezaron a más o menos a mediados del siglo XIX y realmente ha habido un crecimiento exponencial, y lo que vemos también es que básicamente los países que tienen el mayor impacto en lo que son las emisiones de CO2 son los países europeos, Estados Unidos, China y el resto de Asia. Entonces, por eso es importante, como no es un tema que solamente está limitado a una región, sino es un tema global. Por eso es importante que se hagan esfuerzos a niveles internacionales y no solamente a niveles nacionales o regionales. Lo que por otro lado vemos al lado derecho es la producción de electricidad utilizando diferentes fuentes. Lo que vemos es claramente que hoy está dominado desde hace bastantes décadas por por fósiles en general. También hay obviamente un aporte importante de la energía nuclear, pero bueno, después de sucesos como Fukushima, entonces obviamente hay países como Alemania decidieron reducir la producción energética a través de la energía nuclear o con reactores nucleares. Y otro de los aspectos que vemos también es que hay una tendencia de crecimiento del aporte de las energías renovables, más o menos a partir del principio, digamos, el principio de los años 2000, 2005, 2010, por ahí hay
hay un crecimiento. Entonces, eso es importante porque precisamente ahí viene el aspecto de decir, bueno, si tenemos un problema del calentamiento global, tenemos que tomar medidas y esas medidas están asociadas a las energías renovables. ¿Qué es lo que sucedería si no tomáramos ningún tipo de medidas? Obviamente todo este tipo de pronósticos no es que no tienen un nivel alto de precisión, por eso vemos más o menos el rango. Y eso no es lo importante. Aquí la precisión no es lo que importa, sino las implicaciones que tiene esto. Si hoy en día no tomamos ningún tipo de medidas, Klaus, te dejamos de escuchar. Cuando dijiste que estos eran estimados porque venían de modelo, pero que de todo caso, que lo último que dijiste, que si no hacemos nada, y ahí se cortó. Ok, lo importante aquí, gracias por retomar esa parte, exacto. Sí, aquí lo que vemos es que si no tomamos ningún tipo de medidas para corregir las actividades de hoy en día, el aumento de la temperatura va a abarcar más o menos de 4 o 5 grados, que a lo mejor pensamos que es poco, pero eso ya tiene un impacto bastante alto. Lo otro que vemos también es que los que están definidos en 1.5 grados y 2 grados, para que eso suceda sería necesario reducir las emisiones de CO2 a cero, y eso tampoco se puede hacer porque las emisiones hasta cierto punto también están asociadas a la actividad económica. Lo importante es no pensar en que se va a decarbonizar todo el sistema y el mundo entero, porque eso tampoco tiene sentido. Lo importante es reducir las emisiones a un nivel que nos permitan tener un equilibrio en la temperatura del medio ambiente. Por eso, por lo menos, lo importante es, aunque sea, mantener las políticas climáticas hoy en día. Y nuevamente, como no es algo local, sino es algo a nivel global, todos tenemos que trabajar en conjunto para alcanzar estas metas. Porque si no hacemos nada, ¿qué es lo que sucede? Lo que vemos es que las consecuencias del cambio climático son varias y, bueno, todos las conocemos, pero evidentemente el impacto negativo es bastante fuerte. Tenemos un agotamiento de recursos naturales, como consecuencias aparecen nuevas enfermedades, aumenta el nivel del mar. Eso está asociado evidentemente a que si la temperatura aumenta, los glaciares se deshielan, el nivel del mar aumenta y automáticamente también, como vemos en la parte derecha, aumentan las precipitaciones porque evidentemente al haber mayor temperatura, el proceso de evaporación del agua de los mares aumenta también. Entonces, también tenemos obviamente un sinnúmero de consecuencias en diferentes ecosistemas, y eso es algo que no debemos permitir. No debemos permitir que nuestro estándar de vida tenga un impacto negativo en el medio ambiente. Ahora bien, vamos a entrar en una parte un poco más científica. ¿Por qué estoy hablando del medio ambiente y en qué medida el medio ambiente está asociado a la catálisis, y cuál es el motivo también por el cual, desde un punto de vista químico, hay razones o hay motivos que describen y explican por qué el calentamiento global se puede explicar a un nivel molecular? Lo que vemos aquí en la parte superior es, hay diferentes tipos de ondas. Hay ondas de rayos electromagnéticos, y lo que podemos ver es que varían según el tipo de longitud de onda, porque está asociado también a la frecuencia y al tipo de nivel energético. Mientras menor es la longitud de onda y a su vez mientras mayor es la frecuencia, mayor es el contenido energético. Evidentemente los rayos X que vemos, por ejemplo, al lado derecho, tienen un contenido energético muchísimo mayor a las ondas de microondas o de radio. Lo importante está en la parte de arriba. ¿Qué parte penetra la atmósfera terrestre? Obviamente las ondas de radio, que son importantes para la parte de los satélites, y que si no, hoy en día no tendríamos GPS ni ese tipo de funciones.
Pero lo que vemos, y eso es una parte fundamentalmente importante, que el espectro visible, que más o menos ronda entre los 500 o digamos entre los 400 a 800 nanómetros, esa parte también penetra la atmósfera terrestre. Ahora bien, necesitamos entender un poco en qué medida esa longitud de onda, que es la parte que está, perdón, en la parte visible, y especialmente en la parte de longitud de onda más larga, que es la parte infrarroja, cómo está eso asociado a las vibraciones moleculares en general. Para eso, si hacemos el modelo más sencillo de una molécula, por ejemplo, en este caso de HCl, lo podemos describir como un oscilador armónico, donde básicamente tenemos dos puntos de masa. En un caso, un punto es el hidrógeno, un átomo de hidrógeno, el otro caso es un átomo de cloro, y están vinculados a través de, en este caso, de un enlace. Y este lo podemos describir, como vemos en el lado derecho, con lo que se llama la ley de Hooke. Aquí lo importante no es la fórmula, pero lo importante es la relación que hay entre la frecuencia y la masa y la constante. Lo que podemos ver es, mientras mayor es la masa reducida básicamente se calcula, que eso ahorita no es tan importante, pero se calcula utilizando las diferentes masas de los distintos átomos que están involucrados en el enlace. La masa reducida lo que demuestra es que mientras mayor es la masa como tal, de los átomos que están involucrados en el enlace, menor es la frecuencia. Y por lo tanto también menor es la parte energética. Por otro tanto, es la constante de fuerza, que es justamente lo que caracteriza el enlace que hay, el enlace en este caso covalente que hay entre los dos átomos. Mientras mayor es esa constante, o mientras mayor es el contenido energético, evidentemente, o mientras más fuerte es el enlace que hay entre dos átomos, mayor también es en este caso la frecuencia, y por lo tanto también es la energía que contiene. Una cuestión importante es, hay diferentes reglas y normas que definen cuándo un átomo absorbe radiación infrarroja. Si vemos en este caso el CO2 y el agua como moléculas son importantes, porque estas dos moléculas son las que juegan un papel fundamentalmente importante en el contexto del calentamiento global. Y lo que vemos es, si tenemos una molécula simétrica como el CO2, que es planar, pero es simétrica, hay ciertos movimientos que no son activos. Eso quiere decir que no absorben la energía, porque lo importante es entender que la radiación infrarroja nosotros la sentimos como radiación térmica. Eso quiere decir como calor, en otras palabras. Entonces, lo que vemos es que precisamente se estimulan los enlaces entre dos átomos justamente en el rango infrarrojo. Entonces, eso quiere decir que una molécula tiene que absorber radiación para poder vibrar, y tienen vibraciones características. Entonces, lo que vemos en la parte inferior, en el caso del CO2, tenemos dos tipos de vibraciones. Una es el estiramiento asimétrico y el otro es la flexión simétrica en el plano, que tienen dos diferentes tipos de onda, uno de 4.26 micrómetros y la otra de 14.99 micrómetros. Eso ahorita vamos a ver por qué es importante. En el caso del agua, bueno, ahí tenemos no es una molécula planar, ahí hay un sinnúmero más grande, por lo tanto, de modos infrarrojos, y está el estiramiento simétrico y está la fricción simétrica en el plano, que también son dos tipos de vibraciones. En este caso, la más importante es, en el caso del agua, la que está caracterizada por una longitud de onda de 6.27 micrómetros. Ahora bien, ¿cómo todo esto es, qué papel juega todo esto en el contexto del calentamiento global? Esta gráfica primero resulta ser bastante compleja, a lo mejor así a primera vista, pero si uno la estudia un poco más a detalle se da cuenta que no es tan compleja. Lo que vemos aquí es en el lado izquierdo, que es la parte roja del espectro, es la radiación que es emitida por un cuerpo negro, o lo que se llama en inglés black body radiation, que justamente es a estas temperaturas sumamente altas, a más de 5000 Kelvin, que es característica de la superficie del Sol. Entonces, a mayor la temperatura, mayor es la radiación que genera un cuerpo en cuanto al contenido energético, y por lo tanto la longitud de onda es menor.
Eso quiere decir que en la parte izquierda vemos el espectro generado por el Sol que llega hasta la Tierra. Eso se encuentra justamente en la parte visible, que está aquí, en parte en la parte ultravioleta y en parte también tiene una contribución infrarroja. Por otro lado, en el momento en que la Tierra también se puede considerar como un cuerpo negro, por lo tanto, las temperaturas en la Tierra son mucho menores, como sabemos, más o menos, según la parte, obviamente en la atmósfera, si estamos en la estratosfera o estamos en la superficie, hay una variación grande, pero lo que podemos ver es que justamente la emisión de la radiación de la Tierra está en el espectro infrarrojo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No confundamos la capa de ozono y el tema de la destrucción de la capa de ozono con el calentamiento global, porque son dos aspectos muy diferentes, porque estamos hablando de dos partes en el espectro electromagnético distinto. Por un lado tenemos, lo que vemos aquí son diferentes componentes, que está el vapor de agua, CO2, ozono, metano, óxido nitroso, y lo que vemos es el aporte que tienen a la absorción de diferente radiación. En el caso del ozono, lo que vemos es justamente la contribución en la parte ultravioleta, por eso la parte importante de la capa de ozono, en cuanto a la radiación que emite el Sol hacia la Tierra. Ahora, en cuanto al calentamiento global, estamos hablando de la parte del espectro infrarrojo, que justamente lo importante es que esta parte de aquí, esta sección, tenemos que mantener abierta. Esa ventana tiene que mantenerse abierta para que justamente la radiación traspase la atmósfera. Y lo que vemos es que precisamente las diferentes ondas que yo mostré hace rato del CO2 y el agua, justamente están en esta parte. Y lo que vemos es que la parte inferior de la ventana está definida por la vibración del CO2 y la vibración del agua. Y la parte superior está justamente la ventana, la define también el CO2. Entonces eso quiere decir que cualquier persona que discute diga el calentamiento global no existe, no, eso es mentira, porque justamente aquí hay una explicación química basada en los enlaces y en las estructuras de las moléculas que describen por qué efectivamente juega un papel tan importante los diferentes gases. Y en el orden en que está presentado también es el orden de importancia en cuanto al efecto invernadero que tiene. Entonces, por lo tanto, el vapor de agua y el CO2 son en los que nos tenemos que concentrar, y por lo tanto el CO2 es el factor a determinar en todo el escenario del calentamiento global. Lo que vemos también es que justamente la ventana infrarroja atmosférica está definida más o menos entre 8 y 14 micrómetros, y es donde justamente ahí hay poca absorción por parte de las moléculas, lo que permite que la radiación infrarroja deje la Tierra. Justamente lo que mencioné hace rato es que el CO2 desempeña en la parte especialmente superior de la ventana infrarroja por la longitud de onda que está definida a 14.99 micrómetros. Lo que también debemos saber es que el agua juega un papel fundamentalmente importante, o sea, incluso en cuanto al calentamiento global, más que el CO2, pero eso lo aprendimos en el colegio, que 3/4 partes de la Tierra está cubierta por agua. Eso quiere decir que el contenido de agua en la atmósfera ya de por sí es bastante alto, y el impacto que tenemos nosotros por nuestra actividad económica está asociado más que nada al CO2. Y el problema está en que justamente si aumentamos las concentraciones de estos gases en la atmósfera, entonces hay diferentes procesos de absorción y ¿cómo se llama?, de emisión. Y por lo tanto, a mayor concentración de las moléculas en la atmósfera, mayor son justamente esos procesos de reabsorción repetida, y es lo que hace que aumente la temperatura en la Tierra. Entonces, por consiguiente, debemos simplemente disminuir las concentraciones, y por lo tanto, eso tiene consecuencias en cuanto a las actividades económicas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay un concepto como el que se llama la economía de hidrógeno, en inglés Hydrogen Economy, y es un concepto energético sostenible. Aquí en la parte derecha, en la parte morada, vemos básicamente los procesos ya un poco más convencionales que conocemos hoy en día, y hoy en día, la idea en un futuro es agarrar y decir, bueno, vamos a utilizar energías renovables como el viento, la energía solar o hidroeléctrica, o lo que sea, que nos permitan disminuir las emisiones de CO2, y en este caso
¿qué hacemos? Ahí es que es donde viene el problema, ¿qué hacemos con esa electricidad que generamos? Porque las energías renovables están asociadas directamente a la producción de electricidad. Entonces ahí es donde viene un sinnúmero de aspectos que hay que tomar en consideración. Lo que vemos también es que podemos integrar ese concepto en los procesos que existen hoy en día. No tenemos que reinventarlo todo, sino simplemente tenemos que hacer una expansión del concepto. Y lo que está marcado con rayitos son procesos que efectivamente son catalíticos. Son procesos, una celda electrolítica genera hidrógeno a través de la separación del agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno. Una celda de combustión genera electricidad a través del proceso inverso, que es justamente la combustión, en este caso de hidrógeno. Procesos que ya están establecidos, como la síntesis de metanol, justamente necesitan hidrógeno, y el hidrógeno hoy en día se hace a través de la reformación de distintos compuestos que están asociados a la emisión también de CO2. Entonces lo ideal es generar un hidrógeno limpio, como en este caso a través del agua, y utilizar ese hidrógeno para la hidrogenación de moléculas como el CO2 y generar metanol u otro tipo de compuestos de una masa molecular mayor. También es el mismo efecto en el caso del amoníaco. Si vemos el amoníaco, justamente tenemos el hidrógeno proveniente, en este caso, en este concepto de la separación de agua en hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno lo podemos utilizar para la hidrogenación de nitrógeno y convertirlo en amoníaco, que tiene un sinnúmero de funciones, especialmente en la industria de fertilizadores. Y se puede hacer también justamente los procesos convencionales que existen hoy en día, incluso también hasta más sostenibles. Ahora, para eso debemos de entender también el aspecto del almacenamiento, qué tipos de tecnologías hay. Y para eso debemos ver dos escalas, escalas de tiempo y escalas de tamaño. No podemos pensar, porque cualquiera pudiera decir, bueno, generamos la electricidad a través de un concepto renovable, olvidémonos de los demás, utilizamos puras baterías, almacenamos la electricidad, resolvimos el problema. Cualquier persona que tenga hoy en día un celular inteligente sabrá que a lo mejor después de 6 meses a un año, la durabilidad de una batería pasa de a lo mejor 1 o 2 días, a lo mejor a un par de horas. Y eso justamente quiere decir que en cuanto al tiempo del almacenamiento energético de una batería, está en el rango de días. Pero ¿qué pasa si queremos, como en el caso de la gasolina, que la gasolina de por sí lo que permite es almacenar energía en forma de gasolina, básicamente en enlaces químicos, y eso lo podemos almacenar por mucho tiempo, 6 meses, un año, el tiempo que sea necesario. Entonces, utilizar solamente baterías, y aunque sea de litio, podemos decir, bueno, no utilicemos de litio, utilicemos de sodio, que tienen una capacidad mucho mayor de almacenamiento energético. Igual está en la parte, en el rango de megavatios hora, pero a veces, si ponemos a pensar que estos conceptos alternativos necesitamos almacenar energía a escalas mucho más grandes, porque estamos hablando de regiones completas del mundo, donde no solamente es teravatios hora, sino incluso petavatios horas, que es muchísimo más grande. Necesitamos otro tipo de soluciones, y para eso necesitamos compuestos químicos. Y estos compuestos químicos son los convencionales que ya hemos mencionado, como el metanol, el amoníaco y todo lo que conocemos hoy en día. Entonces, por eso es que tenemos que pensar en diferentes escalas de tiempo y tamaños y pensar en un sistema integral. Incluso, ahora podemos pensar también, si ya vemos en los de las distintas moléculas, también podemos pensar en qué moléculas nos podemos enfocar. Entonces, aquí hay diferentes aspectos importantes. Las baterías de iones de litio se utilizan obviamente principalmente para aplicaciones móviles debido a su baja densidad de energía básica. No podemos utilizar de sodio porque de sodio, si bien también tiene una densidad de energía mucho mayor, al final generamos mucho más peso, por ejemplo, en un carro, y por lo tanto no tendría sentido utilizar otros metales básicamente del primer grupo de la tabla periódica que no sea el litio. Pero el litio está reducido por la cantidad de litio que hay en el mundo, y no podemos con eso abarcar todas las necesidades de todas las regiones del mundo. Por otro lado,
pudiéramos pensar en utilizar el hidrógeno líquido, pero porque justamente tiene una energía másica sumamente alta, que incluso ya ni siquiera aparece aquí en el gráfico, porque está a 3 veces mayor que el diésel o el petróleo, por ejemplo, o el petróleo. Pero para la licuefacción, que es donde viene el problema, para convertir el hidrógeno, pasarlo de un estado de gaseoso a líquido, se necesita consumir aproximadamente, o sea, utilizar, no consumir, utilizar aproximadamente el 40% del contenido energético, o sea que ya de por sí no tendríamos ese 40% disponible. Entonces, incluso también pudiéramos decir, bueno, podemos utilizar hidrógeno comprimido, que no está todavía en un estado líquido, pero justamente cualquier gas tiene una densidad mucho menor que un líquido y por lo tanto utilizar el hidrógeno comprimido tampoco es que sea necesariamente la solución. No estoy hablando de que no se utilicen, estoy hablando de que para grandes escalas y para también transportes hay que pensar en otro tipo de alternativas. Y ahí es donde vienen justamente el metanol y el amoníaco. Entonces, porque justamente poseen propiedades físico-químicas muy interesantes en cuanto a la densidad, en cuanto a su estado, en cuanto al contenido de hidrógeno en ambos casos, en cuanto a al hecho de que ya todos estos procesos están completamente establecidos también. Entonces, desde el punto de vista de procesos, también son dos moléculas importantes. Y se pueden utilizar justamente como moléculas para almacenar hidrógeno o energía en general. Ahora, cualquiera se pregunta, bueno, ¿cuáles son las eficiencias que hay? Evidentemente, no debemos olvidar que en este concepto, la producción de electricidad es, por decirlo de alguna manera, gratuita. Es decir, obviamente tenemos que instalar todas las capacidades de viento, de paneles solares, etcétera. Pero una vez instalados, simplemente tenemos que dejar el proceso natural de viento y sol para producir esa electricidad. Sin embargo, si vemos en diferentes caminos, podemos ver el camino del hidrógeno, que es la producción del hidrógeno a través de electrólisis de agua. Más o menos se sabe que se estima que la eficiencia del proceso es mayor al 72%. En el caso del amoníaco, también no solamente es la electrólisis de agua que hay que tomar en consideración, sino la hidrogenación, el proceso de hidrogenación como tal, para convertir el nitrógeno en amoníaco. Y también hay que pensar en que no solamente necesitamos hidrógeno, sino también necesitamos nitrógeno, y eso lo sacamos a través de la separación del aire en sus componentes, que sabemos más o menos que el 80% es nitrógeno, el 20% aproximadamente es oxígeno. Y si juntamos todos estos factores, más o menos la eficiencia del proceso es un 55%. Evidentemente la eficiencia es mayor si no tomamos en consideración la electrólisis de agua, pero es necesario hacerlo porque en las diferentes etapas del proceso podemos incluso aumentar las eficiencias y trabajar ahí para mejorar los procesos de forma integral. En el caso del metanol, bueno, tenemos la electrólisis del agua, la hidrogenación como tal, pero también obviamente la captura de CO2, porque evidentemente el CO2 que se puede generar de diferentes formas, si lo capturamos, por ejemplo, se está discutiendo en una planta, en una acería, el CO2 que se produce se puede capturar y se puede hidrogenar para hacer metanol. Entonces eso es un concepto aquí en Alemania bastante importante. También hay otros como por ejemplo el metano, que es dependiendo, la única diferencia entre estos dos, no solamente en cuanto a los parámetros de los procesos, sino básicamente la diferencia entre estos dos es qué tipo de catalizadores se utiliza. Básicamente aquí se utiliza un catalizador de cobre y zinc y aluminio. En el caso de metano generalmente se utiliza níquel como metal de transición para el proceso de hidrogenación. Y vemos que más o menos ambos procesos son similarmente eficientes. Ese tipo de cosas también hoy en día es importante en el desarrollo de un concepto integral, tomar en cuenta los niveles de eficiencia. Ahora bien, vamos a entrar en el aspecto de qué es la catálisis. La catálisis se puede definir a través de lo que primero que es un catalizador. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química. Si colocamos hidrógeno y nitrógeno y esperamos a que se forme amoníaco, podemos esperar años y siglos y igual el equilibrio que va a haber ahí de producción de amoníaco es sumamente bajo.
Entonces, acelera la reacción es un material que convierte reactivos en productos a través de una serie de pasos elementales. Eso quiere decir, para yo colocar hidrógeno es una molécula diatómica, nitrógeno también. Eso quiere decir que yo para empezar a insertar el hidrógeno en el nitrógeno, tengo que separar el hidrógeno en átomos y el nitrógeno en átomos también, y hacer que se encuentren, de alguna forma, reaccionen, se enlacen y generen el amoníaco. Participa mientras se regenera a su forma original, eso quiere decir que no se consume y se encuentra nuevamente en su estado original al final del ciclo catalítico. Y lo más importante es que modifica la cinética de la reacción, o sea, la velocidad a través de la cual se forman los productos de los reactivos, pero no cambia la termodinámica. ¿Cómo se ve esto? La termodinámica se ve aquí en la diferencia entálpica entre los reactivos y los productos, y si vemos un proceso no catalítico con un proceso catalítico, los puntos de inicio y finales no cambian, siguen siendo lo mismo. Lo que cambian es la energía de activación, o sea, la energía que se necesita para activar una molécula, generar la reacción, los nuevos enlaces y generar el producto. Eso es lo que cambia el catalizador, pero no la parte termodinámica. Y no importa si el proceso es exotérmico, como en este caso, o endotérmico, o sea, exotérmico es que desprende energía, y endotérmico es que absorbe energía. En ambos casos la termodinámica se mantiene igual. Ahora, tipos de catalizadores. Hay un sinnúmero de catalizadores y se pueden clasificar de diferentes formas. Los catalizadores pueden ser, por ejemplo, gaseosos. En este caso, el monóxido de nitrógeno funciona como catalizador, en este caso, para la oxidación de HCl. Líquido, por ejemplo, ácido sulfúrico, se utiliza mucho para la esterificación de diferentes moléculas, diferentes moléculas, y en muchos casos puede ser sólido. Eso en la industria se utiliza muchísimo. También se puede diferenciar entre un catalizador inorgánico, por ejemplo, magnetita, o que se utiliza para la síntesis de amoníaco, o en el caso de un catalizador de cobre con óxido de zinc modificado con óxido de aluminio, para la síntesis de metanol. O puede ser orgánico, y lo interesante, eso se me hizo mejor que haya sucedido ahora que de la charla hoy, no hace unos meses, es que justamente existe lo que es la organocatálisis, y la organocatálisis, Lister y Macmillan justamente este año fueron los ganadores del Premio Nobel de Química por desarrollar la organocatálisis. También se pueden clasificar desde el punto de vista del funcionamiento del catalizador. Puede ser heterogénea, como lo dijo Juan al principio, que el catalizador y los reactantes, los reactivos y los productos se encuentran en diferentes fases. Pueden ser dos fases, como puede ser el catalizador sólido y el resto es líquido. Puede ser como, por ejemplo, también el catalizador sólido, un reactivo es líquido y el otro es gaseoso. Entonces no se encuentran en la misma fase. Esa es básicamente la diferencia o lo que define la catálisis heterogénea. Luego tenemos la catálisis homogénea. Básicamente se utilizan con complejos y por lo general se utilizan metales de transición, y bueno, obviamente es todo un aspecto completo y toda una rama completa de la catálisis a la que un sinnúmero de científicos se dedican, y evidentemente la catálisis enzimática, que justamente todos en nuestro cuerpo tenemos un sinnúmero de catalizadores que son todas las enzimas que están haciendo distintos procesos, porque a temperaturas del cuerpo muchas reacciones químicas son muy lentas, y sin las enzimas no habría ningún proceso al nivel que se necesitaría para poder justamente que el organismo funcione. Luego también se puede, por ejemplo, clasificar basada en la naturaleza de la fuerza motriz, o sea, qué es lo que genera el proceso catalítico. Puede ser térmica, por ejemplo, o sea, calor, como convencionalmente la síntesis del amoníaco a través de la hidrogenación del dióxido de carbono. Puede ser fotocatalítico, eso quiere decir que tenemos un semiconductor que genera electrones y huecos en diferentes bandas, o sea, en la banda de valencia y la banda de conducción, y estos semiconductores, a fin de cuentas, los electrones y los huecos que se generan, son aceptores y donadores, y hacen todo el proceso como tal. Y luego la electrocatálisis, por ejemplo, típico como lo mencioné anteriormente, en el proceso de electrólisis de agua, eso es un proceso clásico de un proceso electrocatalítico. Evidentemente también hay combinaciones. Puede haber, por ejemplo, procesos fotoelectrocatalíticos donde se combinan estos dos. Otro aspecto sumamente importante es en el área de catálisis el principio de Sabatier.
¿Por qué? Porque en el principio de Sabatier que dice, los complejos intermedios, o sea, debemos pensar que en la superficie de un catalizador hay diferentes pasos que se dan y los complejos que se forman en la superficie, en el transcurso de la reacción, por la acción de un catalizador, no deben ser ni demasiado estables ni demasiado inestables. Si son obviamente demasiado estables, se adhieren a la superficie y ahí se quedan. Eso, y lo que hacen es justamente, esos procesos son irreversibles y afectan negativamente el proceso catalítico. Por otro lado, no pueden ser tampoco muy inestables porque si no al final nunca se forman. Entonces, lo ideal justamente es en el proceso de adsorción que justamente haya una constitución electrónica del catalizador que sea lo suficientemente, o sea, que sea óptima para los enlaces que están involucrados en el proceso catalítico. Luego, si vemos, vemos la catálisis desde un punto de vista integral y cómo se desarrollan nanocatalizadores, hay tres aspectos que son importantes. Es importante darle un aspecto, enfocarse bastante en la síntesis de los nanomateriales. Hay que entender la estructura, puede ser la microestructura, la mesoestructura, o sea, en general la parte estructural de un catalizador y entender también el proceso catalítico como tal. Y estos tres tienen que engranarse bien porque uno afecta al otro y para poder seguir entendiendo tengo que, obviamente, si tengo un impacto catalítico, quiero entender por qué es así. Entonces, el desarrollo racional de nanomateriales con nuevas propiedades intrínsecas por medio de estrategias de síntesis novedosas es uno de los objetivos globales. También investigar el comportamiento catalítico que permite correlaciones de estructura-actividad. Eso quiere decir que yo tengo una estructura, tengo una cierta propiedad y tengo una respuesta catalítica y eso me permite aprender la interacción entre el catalizador y la reacción involucrada. Entonces es necesario, esas correlaciones son sumamente importantes para mejorar continuamente las propiedades de los catalizadores. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, necesitamos desarrollar materiales que sean eficientes para el almacenamiento de energía química, que sea flexible y escalable. No me sirve de nada tener un material, excelente material, que a lo mejor pueda crear en una escala de 100 miligramos. Eso no me sirve. Entonces tengo que poder escalar a una dimensión a lo mejor industrial. Y conocer obviamente la interacción entre las propiedades de volumen y superficie y las reacciones químicas. Así, y también es importante entender el comportamiento en el estado estacionario y dinámico. Estacionario quiere decir que a lo largo del tiempo no cambia y dinámico es que hay fluctuaciones. Ahorita más tarde vamos a ver. Esta parte a lo mejor la voy a pasar un poco rápido porque sí se convierte un poco en un tema bastante fundamental. Lo importante es básicamente, ¿qué quiero mostrar con esto? Aunque crear un catalizador parezca ser algo sencillo desde el punto de vista sintético, porque hoy en día hay un sinnúmero de métodos para hacerlo, en el caso de la coprecipitación es un método muy interesante porque justamente es escalable a nivel industrial. Entonces hay todo hay estudios de conceptos que analizan cómo son los procesos de la coprecipitación. Y lo único importante, básicamente, que quiero decir con esta diapositiva es que cuando empieza básicamente a generarse un sólido, cuando tenemos partículas muy pequeñas, generalmente se disolucionan porque tenemos la superficie, la relación de superficie-volumen es muy grande y normalmente no son estables. Por eso nanopartículas en general no son mesoestables. En el caso dado, cuando llega a un punto crítico, que es un radio crítico, que es un radio mínimo para el tipo de partícula que se va a generar, empieza el proceso de nucleación. Eso quiere decir que empiezan a crecer las partículas como tal y empiezo a generar lo que es justamente el sólido que ya no es estable en la solución homogénea y se empieza a precipitar. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente el catalizador para la síntesis de metanol se crea a través del proceso de coprecipitación. Para los ingenieros que están escuchándome deben conocer incluso el proceso hasta mejor que yo. Pero básicamente en este proceso, hoy en día como se hace, justamente se utiliza un gasificador, lo que en inglés se llama steam reformer, para justamente reformar el metano y generar hidrógeno y monóxido de carbono, incluso dióxido de carbono, dependiendo cómo sea el proceso. El gas sintético lo que se hace es se comprime por un aspecto termodinámico que ahorita vamos a ver,
entra al reactor de metanol, se hace la hidrogenación, forma metanol, después se empieza a separar y tenemos diferentes columnas para que finalmente en la parte superior de la segunda columna podamos extraer el metanol. Y esta es básicamente por qué necesitamos un compresor aquí, porque por el punto de vista termodinámico sabemos que necesitamos presiones elevadas para justamente, como el catalizador no afecta la termodinámica, sino la cinética, el punto en el que vamos a trabajar tiene que ser favorable. Y la temperatura que se elige es más o menos entre 200 y 300 grados porque es ideal para el catalizador. Pero, ¿qué pasa si empezamos a ver un poco más al detalle? Un catalizador se puede ver así. Ese es un típico pellets de catalizador, un catalizador para la síntesis de amoníaco. Si lo convertimos en polvo y lo homogenizamos, se ve así. Si de repente vemos un poco más adentro con un microscopio, vemos que un catalizador tiene tiene partículas secundarias que son irregulares, que a mayor detalle vemos que es bastante esponjoso y bastante poroso. Si al final ya no vemos utilizamos un electrón microscopio de transmisión, podemos ver que estas partículas secundarias están conformadas por partículas primarias. Y estas partículas primarias, lo que vemos es un mosaico hermoso entre el óxido de zinc y el cobre metálico. Entonces, el óxido de zinc es lo que permite es justamente estabilizar la nanopartícula de cobre que está incorporada en la estructura. Si vemos a mayor detalle una nanopartícula de cobre, lo que podemos ver es justamente con resolución atómica, o sea, cada uno de estos puntos son las posiciones de los átomos de cobre en esta nanopartícula, y lo que vemos en este caso es que hay estos fallos, lo que se llaman fallos de apilamiento, porque una nanopartícula no es perfecta, sino tiene un sinnúmero de fallas cristalográficas, y estas fallas cristalográficas tienen consecuencias en la parte catalítica. Y lo que vemos también es que justamente esto es una superficie escalonada, no es completamente plana, sino en la superficie es justamente la simetría de la nanopartícula se interrumpe y las propiedades de la superficie son las que tienen justamente el efecto catalítico. Esto nada más es un pequeño, para ilustrar los diferentes tipos de catalizadores comerciales que existen, de empresas como Clariant, Haldor Topsoe, Johnson Matthey, y aquí podemos ver justamente, esto es una receta de cómo se puede hacer un proceso de coprecipitación controlado a través de una computadora. Luego aquí podemos ver justamente los diferentes aspectos de cómo se ve el catalizador a diferentes escalas. Y lo que podemos ver aquí es que justamente cuando el catalizador está reducido, o sea, de un óxido creamos el metal reducido que sería cobre, justamente el cobre, encima del cobre está el óxido de zinc. El óxido de zinc juega un papel fundamentalmente importante, no solamente de estabilizar las nanopartículas de cobre, sino tiene un efecto electrónico importante. ¿Cómo es la síntesis de este tipo de catalizadores? Se hace justamente el proceso de coprecipitación, como lo mostré anteriormente en la gráfica, controlando pH, temperaturas y otro tipo de parámetros. Luego se hace el proceso de envejecimiento, porque en este caso el sólido que se forma aquí es amorfo, cristalográficamente hablando. En este momento, incluso vemos diferencias de temperatura. En el momento en que hay el envejecimiento ha sido suficientemente largo, ese material amorfo tiene una estructura cristalina muy específica. Y dependiendo de los diferentes tipos de parámetros, tenemos un sinnúmero de fases, cristalográficas como malaquita, rosacita, auricalcita, bueno, y todo esto lo tenemos que controlar desde el momento en que estamos sintetizando el catalizador. Calcinamos este precursor, convertimos este precursor en diferentes óxidos, y finalmente hacemos el proceso de reducción, y como el cobre es más noble que el zinc, entonces se reduce el cobre más no el zinc, y por eso queda cobre, este mosaico de cobre en nanoestructurado con óxido de zinc. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué tenemos que controlar a gran precisión los diferentes parámetros? Porque hay estudios que, por ejemplo, demuestran la actividad catalítica que está en el eje de Z, y en estos dos ejes vemos la temperatura, la precipitación o de coprecipitación y el pH. Y lo que podemos ver es que a más o menos entre 60 y 70 grados,
y en un pH más o menos entre, digamos, en el rango de 6 a 7, tenemos el punto ideal para el proceso catalítico. Entonces eso quiere decir que dependiendo de cómo controlemos el proceso desde un principio, ya con eso estamos definiendo las propiedades catalíticas, aunque entre el catalizador final y el punto inicial aparentemente no haya un nexo, sí existe el nexo desde el punto de vista cristalográfico. Y la malaquita en este contexto juega un papel fundamentalmente importante. El concepto sintético es el siguiente. Tenemos justamente el proceso de mesoestructuración al principio, que justamente es la parte donde tenemos un material que es amorfo. A la hora de envejecer tenemos estas agujas, o sea, tenemos un material anisotrópico y a la hora de calcinar generamos justamente este mosaico entre óxido de zinc y óxido de cobre. Y en el momento de reducir, reducimos solamente el óxido de cobre al su estado metálico. Entonces, justamente hay una interdependencia entre en las diferentes etapas, y esas están relacionadas todas con la calidad con la que controlemos el proceso en un principio. En este caso, lo importante es justamente crear lo que se llama la malaquita cinciana, que es un hidroxicarbonato, donde justamente se encuentran los diferentes iones, o sea, cationes de cobre y de zinc en la estructura. Desde el punto de vista termodinámico es importante entender por qué elegimos las condiciones que enseñé anteriormente. Lo que vemos justamente aquí es la cantidad de metanol producido a diferentes temperaturas, y las diferentes curvas muestran la relación entre dióxido de carbono y monóxido de carbono. Y lo que vemos es que mientras mayor es la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, dentro del reactor, la cantidad de metanol que se puede generar va disminuyendo. Esto no lo podemos cambiar porque, como mencioné en un principio, el catalizador no cambia la termodinámica. Normalmente un catalizador para la síntesis de metanol se encuentra justamente aquí, porque normalmente tenemos una mezcla de hidrógeno, CO2 y monóxido de carbono. En el contexto, nuevamente regresando al principio del calentamiento global, el dióxido de carbono, nosotros nos enfocamos en el CO2. Si queremos hidrogenar el CO2, entonces tenemos que ver esta última curva, que es la menos idónea para poder llevar a cabo el proceso, pero precisamente estamos lidiando con el dióxido de carbono. Entonces, lo que sucede en este caso es que necesitamos pasar de estas son las condiciones actuales de un catalizador convencional en una planta de metanol, y lo que debemos hacer es pasar de aquí a acá. Pero ¿eso qué cosa quiere decir? Que necesitamos un catalizador que sea muchísimo más eficiente al que tenemos actualmente. Por eso tenemos que entender los procesos. Aquí lo que esta gráfica básicamente demuestra es la producción de metanol con puro CO2 y con puro monóxido de carbono, y lo único que demuestra no es que se produzca más con CO2 que con monóxido de carbono, porque aquí lo que estamos viendo es la velocidad de la producción del metanol, no estamos viendo la cantidad absoluta que se puede generar. Y lo que podemos ver es que normalmente en la ventana de temperatura que se aplica por lo general en el proceso de metanol, la hidrogenación de dióxido de carbono es muchísimo más rápida que la hidrogenación de monóxido de carbono. Ahora bien, la sensibilidad estructural es algo sumamente importante, y la función que tienen los defectos. Nosotros tenemos una secuencia cristalográfica justamente en las nanopartículas de cobre que están incorporadas en la estructura del catalizador, y lo que justamente uno de los estudios que hizo en el pasado, quien es mi jefe, él estudió justamente el efecto de estos defectos cristalográficos en las nanopartículas. Y eso no solamente son conceptos, se pueden ver precisamente con un microscopio electrónico de altísima resolución, donde justamente vemos aquí las diferentes posiciones de los átomos de cobre. Y lo que vemos es que tenemos una secuencia CABC, CABC y CABC, eso sería lo ideal. Pero lo que vemos aquí es que de repente de CABC hay AB, ABC, y luego cambia justamente el orden cristalográfico. Lo que sucede es que justamente en esos pilares donde están colocados los átomos de cobre, al cambiar la secuencia, lo que sucede es que hay una dislocación, y al haber una dislocación, en los puntos finales de las dislocaciones se encuentran átomos de cobre que energéticamente no se sienten cómodos, por decirlo así. Y al no sentirse cómodos en esa posición, son altamente reactivos, y se asume
que justamente ahí son los centros activos del proceso catalítico para la hidrogenación de CO2 hacia el metanol. Entonces, aquí la gráfica lo que demuestra justamente es la probabilidad de encontrar un defecto de apilamiento en relación a la producción intrínseca o a la actividad intrínseca de la producción de metanol. Y lo que se ve es justamente una dependencia lineal. Eso quiere decir, mientras mayor sean los defectos de apilamiento y por lo tanto las dislocaciones donde se encuentra el átomo de cobre, mayor es la reactividad que tiene un catalizador para justamente producir en este caso metanol. Luego, lo que también podemos ver es el rol del óxido de zinc en la hidrogenación del CO2. Es importante entender esto porque justamente los diferentes compuestos no están al azar donde están, sino tienen un rol importante. Lo que podemos ver es que justamente en el caso de la hidrogenación de CO2 con un catalizador de cobre y zinc, eso es muchísimo más alto la producción de metanol que en el caso de un catalizador con cobre y magnesio. Incluso si le adicionamos monóxido de carbono, el proceso de hidrogenación también es benéfico en el caso de un catalizador de cobre y zinc y no de cobre, comparado con un catalizador de cobre y magnesio. Pero ¿qué es lo que sucede? Si agarramos un catalizador de cobre y magnesio y le adherimos zinc, de repente vemos que justamente aumenta considerablemente la producción de metanol en ambos casos. Incluso si hay monóxido de carbono, el proceso aún es mucho mejor comparado con un catalizador convencional. Entonces lo que ahí nos demuestra es que si bien en un principio vemos ese mosaico entre cobre y óxido de zinc, y que yo mencioné que el óxido de zinc lo que hacía era estabilizar las nanopartículas, esto claramente demuestra que la función del zinc es más allá que solamente un estabilizador estructural para las nanopartículas, sino que también tiene una modificación electrónica del cobre de tal manera que cambia los procesos de adsorción en la superficie. Y finalmente, otra cosa que es importante ver es que si utilizamos esta misma comparación, pero sin CO2, sino con puro monóxido de carbono, aunque el proceso de hidrogenación de monóxido de carbono sea más lento que el de dióxido de carbono, con un catalizador de cobre y magnesio podemos aumentar significativamente la producción de metanol. Eso quiere decir que si entendemos su composición, entendemos cómo funciona ese catalizador, cuál es su estructura, entonces podemos crear este tipo de relaciones y poder entender mejor a una escala atómica qué es lo que está sucediendo. Pasando ahora a la última parte, que es la parte del amoníaco, utilizar el amoníaco como molécula para el almacenamiento de hidrógeno. Podemos pensar dentro de todo ese ciclo bastante amplio que mostré en algún momento anteriormente, podemos simplemente enfocar este ciclo en la parte del amoníaco y decir, bueno, lo que podemos hacer aquí es un círculo benéfico en donde unimos el amoníaco con la energía y lo que utilizamos es la energía renovable, generamos hidrógeno a través de la electrólisis de agua, utilizamos el nitrógeno que de por sí tenemos en el aire, hidrogenamos el nitrógeno con hidrógeno renovable, generamos amoníaco y el amoníaco lo podemos incluso utilizar como una molécula para transportar el hidrógeno. Supongamos que estamos en un país que tiene una densidad solar sumamente alta. Ahí conviene colocar paneles solares a gran escala, producir hidrógeno a gran escala, entonces podemos ir ahí mismo, donde se produce el hidrógeno, utilizar el nitrógeno, generar el amoníaco y transportarlo a otras regiones del mundo y de esa manera se puede, digamos, vender el hidrógeno. Entonces, en el punto de donde se utiliza, se revierte el proceso. Se puede utilizar para combustionar directamente, pero lo que se puede hacer es justamente, se separa el amoníaco en nitrógeno e hidrógeno y se utiliza el hidrógeno, por ejemplo, para la utilización de un carro. Al generarse agua, nuevamente empezamos con el ciclo y tenemos un ciclo cerrado que es benéfico. Ahora, esto es uno de los estudios que hice hace unos años, donde justamente con el mismo proceso de coprecipitación se formaban unos precursores que de hecho eran hexagonales, como se ven aquí. Lo que se hacía en este caso es, en el proceso de calcinación, lo que se quería analizar era el efecto que tenía la relación entre hierro y cobre. En esta composición que vemos aquí tenemos hierro, cobalto, magnesio
y el hierro lo tenemos en dos diferentes estados de oxidación, +2 y +3. Entonces la estrategia detrás de esto era decir, bueno, los dos metales de transición en su estado de oxidación más bajo, que era el hierro y el cobalto, a la hora de hacer un proceso de calcinación en presencia de aire, se oxidan al estado más alto para estos dos elementos que son +3, y lo que se generaba es de este hidróxido de carbonato, se generó una espinela. Y al cambiar la relación de hierro y cobalto, lo que se hacía era se manipulaba la composición química del catalizador como óxido, ya en un proceso inicial. Entonces se controlaba la composición en un principio sin cambiar la estructura. Y al final se hacía el proceso de reducción con hidrógenos formando agua, y en este caso lo que hacía era se generaba en el estado metálico, lo que estaba compuesto por los metales de transición, hierro y cobalto. En la ausencia de cobalto era simplemente hierro, pero en la presencia de cobalto se formaban aleaciones nanoestructuradas de hierro y cobalto. Y el rol del magnesio en este caso era estabilizar esa fase metálica. En este tipo de, lo que vemos aquí, no sé qué tanta relación hayan tenido en algún momento de utilizar justamente métodos de difracción, donde justamente se analizan las fases cristalinas de los materiales. Básicamente lo importante de esta diapositiva es que lo que siempre se quiso mantener a mayor escala era que fuera el material puro desde el punto de vista cristalino, que no hubiera una fase secundaria. La fase primaria tenía que ser la que está justamente la hidrotalcita, que es la que está marcada con las relaciones en naranja. Lo que vemos es que no, si bien se formó esta fase básicamente, también vemos que hay una fase secundaria que justamente es una espinela que se forma ya en el proceso de coprecipitación. Entonces ahí ya nos damos cuenta que tenemos que resolver un problema para tratar de evitar la formación simultánea de la espinela y del material anisotrópico que queríamos crear en un principio. ¿Por qué? Porque justamente la espinela estaba compuesta no solamente de la espinela que queríamos tener posteriormente, después de la calcinación, sino justamente también de magnetita. Y esta magnetita, lo que sucede es que a la hora de hacer el proceso de calcinación de magnetita se forma hematita. Y esta hematita tiene propiedades de reducción diferentes a este tipo de espinela, que de hecho tienen un efecto negativo en la respuesta catalítica de estos materiales. Por eso esto había que evitarlo a todo costo. Otra cosa importante es, esto es un tipo de estudio que se hace donde se analiza básicamente el proceso de reducción de los metales de transición o de cualquier tipo de metal que tenga propiedades reductivas, donde simplemente se analizan los procesos de reducción en presencia del hidrógeno. Y lo que se veía en este caso era que precisamente los materiales no reducían al 100%, y eso se debía a que justamente el magnesio, que está presente en todos los catalizadores, a pesar de las diferentes composiciones entre cobalto y hierro, el magnesio no permite una reducción completa. Entonces, y eso tiene que ver con justamente lo que es la formación de lo que se llama la ferropericlasa, que justamente es una composición de magnesio y hierro y cobalto, el hierro y el cobalto también en su estado de oxidación +2. Eso quiere decir que en el primer paso de la reducción de la espinela se forma justamente esta ferropericlasa, y en el segundo proceso estos dos metales de transición se reducen a su fase metálica formando hierro en fase alfa o aleaciones entre hierro y cobalto. Pero no hay una reducción completa. Siempre en esta ferropericlasa, no importa bajo qué condiciones se reduzca, siempre queda un residuo de hierro y de cobalto. Y lo importante también que vemos es, mientras menor la temperatura, más fácil es el proceso de reducción. Entonces, en la literatura y en otros lados siempre se supo que el cobalto tenía un efecto positivo en el proceso de reducción. Y efectivamente esto es lo que vemos nosotros, porque justamente había un desplazamiento de las diferentes señales a temperaturas menores. Y finalmente, cuando hicimos nosotros los estudios catalíticos, en este caso la descomposición catalítica del amoníaco,
¿Por qué nos enfocamos en la descomposición catalítica del amoníaco y no en la síntesis? Porque la síntesis del amoníaco está estudiada, de hecho, en el instituto donde hice el doctorado, hubo 2 premios Nobel asociados con este proceso. Ya se ha estudiado bastante. Hay otras cosas que se puedan mejorar, pero casi no se le dio enfoque en la comunidad de catálisis a la descomposición catalítica del amoníaco, porque tanto esfuerzo para generar amoníaco, ¿por qué entonces ahora se quiere descomponer? Y la razón y el motivo era simplemente eso, que no había ningún interés de por medio. Hoy en día, si vemos la idea integral de una economía basada en el hidrógeno, utilizando el amoníaco como la molécula para almacenar el hidrógeno, entonces ahora sí tenemos que estudiar la descomposición del amoníaco porque juega un papel fundamentalmente importante. Y lo que vemos básicamente en esta gráfica es el nivel de conversión, o sea, de cuánto se descompone el amoníaco. Lo queremos a menor temperatura posible y la mayor cantidad de conversión posible. Y lo que vemos es conforme la composición va variando en la relación que hay entre el hierro y el cobalto, mientras mayor la cantidad de cobalto, mayor es la eficiencia en el proceso de conversión. Entonces, precisamente la formación de esa aleación entre el hierro y el cobalto tiene un efecto positivo. Y el motivo detrás de eso es, uno de los motivos que hay ahí, es que el hierro y el cobalto, al formar la aleación, como mencioné en algún momento con el principio de Sabatier, que o sea, tiene que haber una interacción ideal entre las moléculas y el catalizador. Justamente con este tipo de cambios de composición química, lo que hacemos es optimizar la interacción entre las diferentes moléculas y la aleación que se está formando. Otra cosa que vemos aquí, que es otro efecto secundario que tiene, es que justamente el hierro no es estable porque forma esta fase nitrosa por el contacto que tiene con el amoníaco. Lo interesante es que justamente por los cambios electrónicos que hay entre el hierro y el cobalto, justamente las aleaciones nanoestructuradas entre hierro y cobalto no forman, o sea, no tienen un cambio irreversible como en el caso de hierro. Entonces, por lo tanto, tienen una mayor estabilidad. Entonces, no solamente son más activos, sino aparte son mucho más estables. Y eso era una de las cosas importantes básicamente de este estudio. La última parte a la que le quiero dedicar es a los procesos dinámicos de la reacción. Como sabemos, precisamente de qué me sirve hacer todos estos estudios si al final lo que voy a hacer es estudios catalíticos estacionarios, es decir, no cambio absolutamente ningún parámetro en función al tiempo, sino mantengo todo estable. Pero eso no va de la mano con el escenario a futuro basado en energías renovables, porque las energías renovables de por sí no son estables, son intermitentes constantemente. Entonces eso quiere decir que todos los procesos que están asociados posteriormente a la producción de electricidad renovable tienen que tener la capacidad de lidiar precisamente con la dinámica de los procesos. Si viene un ventarrón y aumenta considerablemente la producción de electricidad, va a aumentar considerablemente la producción de hidrógeno en la celda electrolítica. Al mismo tiempo, ese hidrógeno que se produce en todo el proceso de catálisis heterogénea que está asociado posteriormente, tiene que también tener la capacidad de poder lidiar con justamente ese tipo ¿cómo se llama?, de cambios dinámicos. Entonces, para poder ver o sea, tenemos que ver justamente el proceso catalítico también en diferentes escalas de tiempo y escalas de dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las escalas de fluctuación? Las escalas de fluctuación pueden ser básicamente entre segundos y días, dependiendo de cuál sea la fuente energética, ya sea solar o ya sea eólica. Entonces, aquí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque, bueno, los procesos moleculares en el sitio activo son muchísimo más rápidos, incluso hasta femtosegundos. Eso es demasiado rápido, eso ya no nos afecta. Sin embargo, los procesos de transporte de reactivos y de productos y también los procesos asociados con los catalizadores sólidos como tal, o sea, recristalización, sinterización, segregación, reestructuración, todos esos procesos que suceden a esa escala de tiempo van a afectar la actividad catalítica. Entonces, en estas escalas típicas de tiempo y longitud que son relevantes para los procesos dinámicos, es importante darnos cuenta de cuáles son los procesos relacionados con el catalizador y en el reactor
a los que le debemos prestar nuestra atención en este contexto dinámico. Desde el punto de vista del catalizador, hay un sinnúmero de cosas que pueden suceder. Algunas de ellas que son obviamente irreversibles, si cambiamos la composición, la fase cristalina, si cambiamos la morfología, entonces eso también va a tener un impacto, puede ser negativo o positivo según lo que estemos viendo en el proceso catalítico. Y el hecho, les quiero mostrar que justamente, un catalizador, aunque siempre se ve como algo estático, el catalizador está ahí, hace su trabajo y no cambia. Eso no es tan correcto, porque de hecho un catalizador, si fuera estático, no funcionaría. Un catalizador tiene que tener la capacidad de adaptarse a su entorno y funcionar dentro de los diferentes entornos. Entonces, aquí lo que vemos es justamente un nanocristal de cobre, en presencia de 1.5 milibares de hidrógeno. Y lo que vemos en el momento en que le agregamos un poco de agua sin cambiar la presión absoluta, de repente la morfología cambia. O sea, el catalizador cambia en función al tipo de gas con el que está interactuando. Y finalmente, si eliminamos el agua y nuevamente mantenemos hidrógeno, lo que vemos es nuevamente llega a la estructura morfológica que tenía en un principio. Entonces un catalizador efectivamente es dinámico. Es dinámico a nivel del catalizador, pero también hay una dinámica a nivel de proceso. Y la interdependencia de estas dos escalas siempre las tenemos que tomar en consideración en este contexto. Hay un estudio que hizo un profesor muy conocido que se llama Javier Pérez Ramírez en la ETH de Zurich, en Suiza, que fue uno de los primeros estudios, de hecho, que se hizo y que tiene recién que salió hace 5 años, donde básicamente se comparan diferentes tipos de operaciones o de modos de operación intermitentes con una operación estacionaria. Una operación estacionaria, nuevamente repito, es el proceso donde no cambia ningún parámetro a lo largo del proceso en función al tiempo, temperatura y todo lo demás queda igual. En cambio, cuando tenemos un proceso dinámico, en algún momento cambia algún tipo de parámetro. Entonces puede ser que cambie la composición. En este caso lo que hicieron es justamente, como vemos aquí en uno de los ciclos, suben la temperatura de temperatura ambiente a la temperatura de reacción, se mantiene por unas horas y luego nuevamente se baja a temperatura ambiente. Parcialmente baja también la presión, que es esta, ¿cómo se llama? Las líneas punteadas. Y adicionalmente la atmósfera del gas, o sea, básicamente si no hay producción de electricidad en la noche porque o sea, los paneles fotovoltaicos no van a funcionar de noche, se apaga el reactor y se reactiva al día siguiente cuando nuevamente hay sol, hay producción de electricidad. Hay que ver cómo se deja el catalizador en ese punto de la noche, básicamente, donde el catalizador no va a funcionar. Entonces se pueden dejar en diferentes atmósferas como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, o simplemente nitrógeno, o simplemente en este caso en ausencia de hidrógeno. Lo que vemos aquí es que hay diferentes tipos o sea, el efecto que tienen los diferentes tipos modos de operación. En el caso de la operación estacionaria, vemos que la performance es mayor a la operación húmeda y a la operación seca. En cambio, la operación que es intermitente, donde se deja el catalizador básicamente en ausencia de su funcionamiento, en presencia de monóxido de carbono y dióxido de carbono, incluso es parcialmente mejor hasta que el proceso estacionario. Entonces, lo que vemos aquí es que estudiar el proceso estacionario el modo de operación es importante para que vaya de la mano con justamente el proceso intermitente de las energías renovables. Ahora, en este caso es importante también entender por qué sucede eso. O sea, cuál es el motivo por el cual, por ejemplo, el proceso húmedo y básicamente seco no funcionan bien y por qué se empieza a desactivar a lo largo del proceso el catalizador. Entonces, los procesos de desactivación en el caso de la operación húmeda, donde básicamente como se genera agua en el proceso de la hidrogenación de metanol en presencia de dióxido de carbono, entonces lo que sucede es que básicamente se genera, el catalizador está en presencia del agua. Y lo que sucede es, se hicieron estudios de difractometría de rayos X, como se ven aquí,
Y se ve que en el caso en presencia del agua hay una disolución del zinc que juega un papel fundamentalmente importante en la producción de metanol. Hay una disolución y luego hay una recristalización, y en presencia del dióxido de carbono, que también está en la atmósfera, dentro del reactor, se formaba carbonato de zinc. Y al formar carbonato de zinc, a la hora de reactivar el catalizador, la estructura del zinc cambiaba, y eso hacía que el catalizador con el tiempo se desactivara. E incluso en la operación seca, que es la verde, es aún más negativo el efecto. Y en el caso de espectroscopía de electrones de Auger, que se utilizó en este caso para analizar digamos, la superficie, lo que se nota es que en el caso cuando se deja en presencia de nitrógeno, hay una menor presencia de cobre metálico debido a una mayor fracción de cobre en su estado de oxidación +1, y eso hace que justamente haya menos cobre disponible en las nanopartículas que aporten al proceso catalítico. Entonces, ¿por qué se hacen estos estudios? Porque necesitamos entender el impacto de los modos de operación para poder mejorar ¿cómo se llama? La performance de los catalizadores, y también aumentar su nivel su estabilidad. Ahora bien, he llegado ya al fin de mi presentación, y lo importante es que se lleguen algunos mensajes importantes para la casa. Número uno, el calentamiento global ha desencadenado la aplicación de políticas climáticas a escala internacional, evidentemente para disminuir los niveles atmosféricos de dióxido de carbono. Eso está claro, es una cuestión que en diferentes tratados de Montreal, de Kioto, de París, se habla, y es un tema actual que a nivel político y en diferentes países es incluso parte de las campañas electorales en diferentes países. O sea, eso son medidas muy importantes, y me parece bien que a nivel político se hable a detalle sobre eso. Luego, la reducción de CO2 está asociada obviamente a los procesos convencionales de generación de energía, y pues ha aumentado también el interés por desarrollar e implementar tecnologías de energía renovable, porque justamente si sabemos que el sector energético es el que mayor producción de CO2 tiene, tenemos que atacar eso, y por lo tanto no podemos simplemente decir, bueno, la cantidad de energía con la que lidiamos hoy en día por nuestra actividad económica, la reducimos a cero y con eso resolvemos el problema. Eso no es así, sino tenemos que buscar una alternativa para seguir siendo poder tener el mismo estándar de vida sin tener que necesariamente cambiar, adaptando los procesos de producción energética. Una economía basada en el hidrógeno permite utilizar procesos industriales altamente desarrollados en los sectores químicos y petroquímicos. O sea, digamos, para ustedes que están lidiando con todo lo que son procesos petroquímicos, no es pensar, bueno, aquí hay un escenario que para nosotros puede ser sumamente negativo, sino más bien hay que verlo desde el punto de vista positivo. O sea, todo el know-how y todo el conocimiento que se tiene, incluso se puede justamente más bien unir y asociar a los nuevos desarrollos tecnológicos en cuanto a las energías renovables. El almacenamiento energético es uno de los aspectos críticos para el establecimiento de una economía basada en el hidrógeno, porque podemos generar toda la electricidad que querramos, pero si no tenemos formas inteligentes de almacenar esa energía que ya nos está dando la naturaleza, entonces simplemente la perdemos, porque la electricidad per se no es una forma en sí almacenable, al menos que se utilicen, bueno, baterías o todos los otros tipos de métodos que les comenté en algún momento. Entonces, lo importante es que ese hidrógeno, si es que lo queremos almacenar, podemos justamente utilizar compuestos químicos convencionales como el metanol y el amoníaco, pero estos necesitan catalizadores para poderse llevar a cabo. Y no solamente, esto es un ejemplo de lo que he dado, pero obviamente hay un sinnúmero de procesos donde los catalizadores juegan un papel fundamentalmente importante, pero evidentemente por cuestión de tiempo solamente me enfoqué en dos de los más importantes. El aumento de la eficiencia de los procesos catalíticos solo puede ser alcanzado a través de estudios detallados de la relación entre la estructura del material activo y su función. Como enseñé, por ejemplo, en la parte dinámica, si entendemos cuál es el motivo por el cual un catalizador se desactiva, entonces podemos tomar medidas
las medidas pertinentes para poder evitar que eso suceda o incluso, que sería ideal, para mejorar la eficiencia y la performance en los procesos. Y bueno, finalmente la naturaleza volátil de las tecnologías de energía renovable conlleva a que justamente los catalizadores y los procesos integrados en ese escenario energético sostenible en el futuro deban ser capaces de funcionar de forma robusta a pesar de las fluctuaciones sistémicas. Eso quiere decir que justamente como las energías renovables de por sí son intermitentes, entonces todos los procesos asociados a la naturaleza intermitente de las energías renovables tienen que poder lidiar con esas fluctuaciones y esa dinámica. Entonces, si entendemos cómo funcionan los catalizadores, si entendemos cómo desarrollar correctamente un catalizador, si entendemos su funcionamiento en diferentes escenarios, ya sea estacionario, como se ha venido haciendo en la industria química y petroquímica desde que empezaron todos los procesos catalíticos, hasta incluso los procesos dinámicos. Si logramos entender todo eso y tener esa visión global, entonces también podemos tener un desarrollo integral y poder en algún momento lograr que se puedan implementar este tipo ¿cómo se llama?, de procesos más sostenibles en el sector energético. Bueno, y finalmente no queda nada más que agradecerles por su atención, nuevamente agradecer por la invitación, y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las trataré de responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Klaus, por esta excelente presentación. Tenemos ya una pregunta en el chat. Vamos a comenzar entonces la ronda de preguntas. La primera la formula Anthony Prince, estudiante del diplomado, y dice, para una persona que no es químico, la interpretación sería aprovechar la utilización del hidrógeno verde como fuente de energía y que se pueda transportar o almacenar mediante el metanol, considerando que aún no hay catalizador eficiente que lo permita. ¿Es así? Y por otro lado, ¿estaría la industria petroquímica ante un posible nuevo cliente? ¿Cuáles serían tus expectativas de la COP21? Adelante. Klaus, ¿tienes el micrófono desactivado? Sí, me acabo de dar cuenta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, antes que nada, sí entendiste bien el tema de que justamente se puede utilizar el hidrógeno verde para la producción de metanol. El tema está en que el proceso convencional de metanol, siempre, el gas que se utiliza, siempre está compuesto por hidrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Siempre ha sido así en todo el proceso desde que ICI, una de las primeras empresas que produjo el catalizador de metanol, en los años 60, desde ahí que se empezó a utilizar el proceso que conocemos hoy en día del metanol, siempre la composición del gas ha tenido esos tres componentes, CO2, monóxido de carbono e hidrógeno. El tema está en que como el monóxido de carbono en un contexto renovable ya no juega un papel importante porque estamos hablando de la hidrogenación de CO2, o sea, realmente que es el que tenemos que atacar desde el punto de vista climático. Entonces, toda la termodinámica cambia. El hecho, o sea, digamos, es como que cambiemos de cancha de fútbol, de una grande a una pequeña, simplemente porque cambian los parámetros. La ausencia del monóxido de carbono tiene justamente ese impacto negativo en la parte termodinámica. Entonces, lo que sucede es eso, que simplemente el catalizador convencional que existe hoy en día para la producción de metanol sí funciona perfectamente bien para eso, pero hay que buscar una forma de mejorar la eficiencia de justamente ese proceso, bajo la premisa de que no hay monóxido de carbono. Entonces, justamente ahí es donde hay que hacer ese proceso de optimización. Si un nuevo cliente, pues sí, yo diría que efectivamente o sea, ya digamos las cantidades de metanol y bueno, en el caso del amoníaco que se producen a nivel mundial son altísimas. Entonces, obviamente, en este caso, lo que hay que pensar es buscar en cómo integrar estos procesos convencionales en procesos más, digamos, más innovadores. Por ejemplo, aquí en Alemania, en una de las producciones de acero, la idea es utilizar el dióxido de carbono que se genera en el proceso
y, bueno, incluso no solamente el dióxido de carbono, sino los gases que se generan en el proceso, digamos, de la formación de acero, y precisamente combinarlos directamente, ese gas, con una celda electrolítica para enriquecerlo en hidrógeno y posteriormente combinarlo con una planta de metanol o una planta de amoníaco. Entonces, en vez de que haya, porque eso es otra cosa, obviamente las concentraciones que hay en la atmósfera en cuanto a CO2 más o menos abarcan entre, digamos, hoy en día a lo mejor 400 ppm. ppm, o sea, son partes por millón. Eso quiere decir que ahorita no tiene sentido básicamente extraer el CO2 de la atmósfera, sino evitar que el CO2 llegue a la atmósfera. Entonces, en los puntos de emisión, ahí es donde tenemos que pensar en nuevas estrategias, porque si justamente creamos acero y el gas que se genera termina en una molécula de metanol, o el hidrógeno que se genera y se utiliza y termina en una molécula de amoníaco, no solamente estamos evitando las emisiones, sino que al mismo tiempo le estamos dando un valor agregado porque generamos esos compuestos y le damos más valor a todo el proceso. En la última parte, que la pregunta es relacionada con el COP21, tengo que decir abiertamente que la verdad me gustaría saber primero qué es el COP21, porque en este caso eso es algo que no manejo, y posteriormente con gusto puedo responder esa parte de la pregunta. Ok, esperemos que Anthony, quien formuló la pregunta, nos pueda hacer un poco la aclaratoria. Juan Sabo tiene una pregunta, pero antes llegó otra de la participante Omaira Camacaro y dice lo siguiente: hace unos 5 años algunos bancos europeos estaban otorgando créditos con ciertas preferencias para la implementación de energías renovables. ¿Esto aún se lleva a cabo? Sí, o sea, de hecho digamos a nivel europeo, hay grandes iniciativas para justamente implementar ¿cómo se llama? Las energías renovables no solamente locales, por ejemplo en una casa, aquí por ejemplo en Alemania se ven muchas casas que tienen paneles solares en los techos, entonces incluso había también varios incentivos y varias medidas por parte del gobierno para que justamente se incrementara el nivel de producción de energías renovables a nivel local. Incluso yo estuve ahorita este año, el gobierno alemán a principios de este año decidió invertir en los próximos 4 años 700 millones de euros para desarrollar todo, o sea, todo lo que son conceptos en torno a la economía de hidrógeno. Y de hecho hay 3 pilares básicamente en esta iniciativa por parte del gobierno alemán. Uno es incorporar celdas electrolíticas con molinos de viento offshore, que están básicamente en medio del agua, para que ya de una vez se produzca el hidrógeno ahí mismo en donde están los molinos de viento. Otra parte es la producción en serie de celdas electrolíticas, porque, por ejemplo, empresas como Siemens tienen en su producción ya celdas electrolíticas, pero la manufactura de celdas electrolíticas todavía es bastante, por decirlo de alguna manera, artesanal, entonces hay que mejorar los procesos de producción. Y otra de las partes era el aspecto del transporte del hidrógeno, donde justamente uno de los aspectos, dentro de varios que había, es utilizar efectivamente el amoníaco como, como medio de transporte para el hidrógeno. Entonces, sí, hay muchos incentivos a niveles, digamos, de los diferentes países, y también hay muchos incentivos por parte, digamos, de la Comunidad Europea en general. Y no solamente en Europa, sino, de hecho, por ejemplo, en Australia hay grandes intereses en implementar también en las costas de Australia conceptos donde, similar, digamos, a una plataforma de extracción petrolera, utilizar una plataforma donde ahí mismo en esa plataforma esté incorporada la producción de hidrógeno por la separación electrolítica de agua, la generación, digamos, de nitrógeno por la separación de aire en sus compuestos, de una vez la producción de amoníaco, y utilizar buques de transporte
para transportar el amoníaco, por ejemplo, a otras partes del mundo. Y en el caso, por ejemplo, de países como Japón, para Japón el aspecto, de hecho ellos, a mi juicio, han sido uno de los pioneros en lo que es el pensar en el concepto de utilizar, por ejemplo, el amoníaco como medio de almacenamiento de hidrógeno. Ellos incluso lo tienen incorporado, por ejemplo, el amoníaco específicamente dentro de sus estrategias como país. A nivel de, digamos, gubernamental, juega un papel sumamente importante. Entonces, yo creo que en términos generales hay muchos incentivos y está la idea de desarrollar ¿cómo se llama? Estos conceptos de energía alternativa. Gracias, Klaus. Antes de darle la palabra a Juan Sabo, Anthony Prince nos aclara, COP26, que es la próxima reunión global del cambio climático oficiada por Naciones Unidas. Eso es una muy buena pregunta, porque el problema está en que evidentemente todo estos conceptos están asociados con un cambio, digamos, de paradigmas, ¿no? O sea, hay simplemente cambios que tienen efectos e impactos en las actividades económicas de varios países. Entonces, evidentemente, países como los países europeos tienen intereses muy fuertes en tomar las medidas necesarias para la reducción de emisiones, pero hay obviamente países como a lo mejor China o Estados Unidos que tienen un interés secundario. Y eso también depende mucho, digamos, de la política de turno, evidentemente. Entonces, bueno, cuando tenemos en Estados Unidos a Trump, entonces él negaba también incluso lo del calentamiento global. Un poco la parte de lo que les quería mostrar en ese sentido era que no es que alguien se lo esté inventando, sino que hay una razón científica detrás de todo eso. Entonces, si el gobierno de turno piensa que eso no es importante, y justamente este tipo de paneles se dan con políticos que no ven que eso sea algo importante para el medio ambiente. Y países como Estados Unidos, que tienen obviamente un gran peso, entonces evidentemente eso puede afectar obviamente los acuerdos a los que se llegan. Pero yo pienso que en términos generales sí lo veo bastante positivo de que cada vez, desde que también existe la IPCC, que estudia, digamos, este panel, obviamente hace todos los pronósticos y hace todos los estudios de los diferentes escenarios y todo eso, cada vez queda más claro de que sí tenemos que tomar medidas. Y como también hay ideas y hay conceptos que simplemente no es que tenemos que agarrar y decir, vayamos a votar todo lo que sabemos hoy en día y vamos a empezar de cero, sino que efectivamente podemos decir, seamos un poco más pragmáticos, seamos un poco más eficientes y vamos a incorporar las nuevas ideas en un escenario, ¿cómo se llama?, ya establecido. Muchísimas gracias, Klaus. A continuación, Juan Sabo nos va a formular otra pregunta. Adelante, Juan. Tienes el micrófono desactivado. Ok. Klaus, muchas gracias por una presentación excelente y muy detallada. La verdad que yo creo que aprendí bastante, pero a lo mejor con esta pregunta vas a ver que a lo mejor no aprendí suficiente. Como tú sabes, Venezuela es un país petrolero y gasífero y por supuesto su esperanza de recuperarse está basado en recuperar la industria petrolera y petroquímica. Y por supuesto eso quiere decir que nosotros tenemos que de alguna forma participar en la reducción de emisiones y hasta ahora los que hemos estado pensando o contribuyendo con algún plan hemos hecho mucho uso de la recuperación o la captura de CO2 en centros industriales donde hay emisión concentrada de CO2. Y en conjunto con esos planes también está la producción de hidrógeno azul, o sea, hidrógeno capturando CO2 y inyectando los millones de barriles de capacidad de reservorio vacío que tiene Venezuela. Ese hidrógeno azul con el CCUS reemplaza en este círculo virtuoso que tú mostraste el hidrógeno verde en forma favorable. Digámoslo así, primero que nada, gracias por la pregunta. Yo lo que creo es
que se deben analizar obviamente, digamos, los aspectos regionales individualmente. O sea, yo creo que, o sea, en el caso, por ejemplo, de Alemania, tienen que ir, no queda otra alternativa más que buscar un aspecto completamente verde, porque Alemania simplemente es un país que, aparte de los recursos, digamos, humanos que tiene, no tiene recursos naturales, muy escasos. Entonces, en este caso, obviamente en Venezuela se pudiera incluso verlo como un adicional, o sea, tener el hidrógeno verde, por ejemplo, diciendo, bueno, de por sí tenemos bastante sol, podemos desarrollar, incluso la mayoría de la producción de electricidad en Venezuela es hidroeléctrica, entonces ya de por sí Venezuela en la producción de electricidad es bastante verde, pero lo que se pudiera justamente hacer en Venezuela por los recursos que hay, hacer precisamente lo que tú estás diciendo. Y quizá lo que se pudiera ver es no necesariamente capturar el CO2 y meterlo en las cavernas, sino se pudiera decir, bueno, si ya generamos el hidrógeno verde, disminuimos las emisiones, utilicemos de una vez esas emisiones y de dióxido de carbono, por ejemplo, y claro, el hidrógeno que se produce es para otros procesos, pero ese CO2 que se produce y se almacena, si por ejemplo se implantara una capacidad de hidrógeno verde, también se pudiera utilizar justamente ese CO2 capturado para generar un valor agregado, por ejemplo, con metanol o incluso con Fischer-Tropsch o lo que sea para justamente producir gasolina sintética u otro tipo de procesos. Entonces yo creo que también eso pudiera ser un excelente punto de partida. Sí, pero te entiendo perfecto, pero inclusive en esos estudios, precisamente en la parte petroquímica, estuvimos viendo de usar la captura de CO2 en aumentar la capacidad de las plantas existentes de metanol y ese tipo de cosas, pero ¿cómo ves tú la producción de hidrógeno azul dentro de este esquema que tú estás mencionando? O sea, el hidrógeno verde obviamente es una adición, pero habiendo tanto metano y que quieres inclusive reducir la emisión de metano más que el de CO2, habiendo tanto metano que permite producir, ¿cómo se llama?, hidrógeno azul, y al mismo tiempo capturar y reinyectar el CO2 para evitar la emisión, eso entra dentro de tu cuadro vamos a decir, no es un círculo cerrado, pero semicerrado. Total. O sea, digamos, el peor escenario definitivamente es generar la emisión. Ese es el peor escenario porque tenemos una contribución activa al calentamiento antropogénico. Pero si justamente, o sea, digamos, si no tenemos la capacidad instalada para generar hidrógeno verde, el hidrógeno azul es la mejor opción en ese caso. O sea, combina justamente el recurso fósil que tienes con la producción de hidrógeno convencional como se ha utilizado hasta ahora por reformación, pero el CO2 que se forma lo almacenas y evitas que haya una contribución al calentamiento global. Entonces, en este caso, definitivamente sí entra claro dentro de este escenario que describí. Ok. Bueno, Klaus, no te queremos quitar más tiempo. Muchísimas gracias por tu presentación. Yo estoy encantado por estar relacionado contigo. En el IESA se está tratando el tema de la transición energética con mucha seriedad. Y bueno, y nos gustaría mantenernos en contacto y poder usar tus conocimientos a medida que tú nos puedas brindar ese conocimiento. Sin lugar a dudas, por supuesto que sí. Siempre me encanta discutir sobre este tipo de conceptos y mientras se puedan intercambiar ideas, siempre bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Yo creo que ha sido una presentación excelente y extraordinaria. Gracias nuevamente y gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Klaus. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.